Como sabéis, la mitología griega nos ha dejado muchas historias muy interesantes. Una de las más conocidas es la que tiene que ver con Narciso. Muchos conocéis la historia de Narciso, del Narciso de la mitología griega, quiero decir. Narciso era un joven sumamente atractivo, sumamente bello, tanto que hombres y mujeres, sin excepción, pues quedaban enamorados de él apenas con verle una vez, no necesitaban más. Y todos quedaban absolutamente fascinados por la belleza y el atractivo de Narciso. El problema es que Narciso lo sabía, y entonces pues eso le hizo bastante orgullosito y así. En una ocasión, una de las ninfas de Júpiter, Eco se llamaba, pues no solo se enamoró de él, sino que se atrevió a confesarle su amor. Pero Narciso, como era habitual en él, pues se burló, o sea, la ridiculizó, se rió de ella. Y la pobre Eco, pues pilló una depresión de caballo, se fue quedando en nada y languideció al punto que solo le quedó la voz. De ahí lo de Eco, ¿vale? Hasta que la diosa Némesis, luego iremos a la Biblia, no os preocupéis, no estamos en esto todavía. Pero la diosa Némesis, que era la diosa de la venganza, decidió que ya estaba bien, que era demasiado pretencioso, y entonces, a modo de venganza, le hizo un castigo terrible, porque le hizo enamorarse de sí mismo. Pero con un problema importante, porque un día se descubrió su rostro reflejado en un lago y quedó absolutamente cautivado de sí mismo. Pero resulta que cuando se acercaba a ese rostro tan hermoso, el rostro reflejado en el agua, claro, se desdibujaba y no conseguía besarle. Y así tuvo que empezar a sentir lo que tantos y tantas habían sentido a propósito de él, de pues estar enamorado sin encontrar recompensa. Finalmente, como sabéis, un día desesperado, pues enloquecido de pasión consigo mismo, enamorado de su propia belleza, pues se acercó tanto al borde del lago y al agua para intentar besarse, que se cayó y se ahogó. Y con el tiempo, allí en el lugar donde él se había caído y se había ahogado, apareció una flor que es Narciso, efectivamente. Esta es una historia que conocemos. Y bueno, como en tantas cosas de la mitología griega, lo cierto es que de ahí pues nosotros hemos ido tomando algunos elementos. Y es cierto, hablamos de ello y lo hacemos bien cuando decimos que el corazón humano tiene mucho de narcisista. De ahí viene, ¿no? La personalidad narcisista es una personalidad pues pagada de sí misma, centrada en sí misma, volcada en sí misma. El corazón humano tiene mucho de narcisista. Y el centro de nuestra vida tendemos a ser nosotros mismos, el centro de nuestro cuidado y de nuestra atención somos nosotros mismos. Y basta pensar un poquito en el reparto del tiempo y del esfuerzo y todo eso en lo que hacemos y cómo nos invertimos y en qué invertimos todo lo que tenemos y disponemos y descubrimos que mucho de todo eso está volcado en el cuidado de nosotros mismos. Así que sí que hay no poco de narcisista en cada uno de nosotros. Hasta que el Evangelio de Jesucristo no solo llega, sino que cala en nuestra vida. Y entonces se produce un cambio tremendo, porque muchos conocéis esa ilustración, ¿no? El trono de nuestra vida, a veces se expresa así, el trono de nuestra vida, donde ahí estamos sentados nosotros,
¿quién sino? Pues salimos de ese trono para que sea Jesús quien lo ocupe. Y el centro de nuestra atención dejamos de ser nosotros mismos para que lo sean nuestros semejantes, a la manera que Jesús enseña. El Evangelio es salvador, pero el Evangelio es también transformador. Nosotros no creemos en nuestra reconciliación con Dios o en la salvación, en el sentido más propio de la palabra, en base a nuestros merecimientos y a nuestras virtudes. Creemos que es un regalo de Dios. Pero conviene que tampoco olvidemos que aquello que alguien llamó la gracia barata, es decir, algo que, bueno, que ya está, esto es algo que recibimos sin que afecte a nuestra vida. No, cuando el Evangelio realmente cala en nuestra vida, cuando el Evangelio de Jesucristo realmente es entendido en nuestra propia vida, cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestro planteamiento fundamental ante la vida. No podemos seguir siendo narcisistas. No puede ser. No es que no deba ser, es que no puede ser. Porque el planteamiento ha cambiado por completo. Cuando ejemplificamos esta idea con el símbolo del bautismo, estamos expresando eso. El bautismo por inmersión, la idea que traslada es que hay alguien como que es sepultado y queda ahí unos instantes. Tampoco hay que abusar, claro. Porque luego, cuando le sacamos del agua, pues es como si otra persona estuviera naciendo. Es decir, porque tiene otro planteamiento ante la vida, no solo porque cree otras cosas, lo repetiremos 1000 veces, no solo porque ahora cree en algunas cosas y ahora ya no va a ir al infierno sino al cielo, sino no solo eso, sino porque todo su planteamiento de vida ha cambiado. Ya no es narcisista. El centro de su vida, la autoridad sobre su vida, la tiene Jesús. Y el enfoque de su vivir ya no está puesto en sí mismo, sino en sus semejantes, tal como el Señor nos enseña. Y en esto es lo que me gustaría insistir esta mañana, especialmente en un fruto de esa nueva manera de vivir. Y quiero insistir y afirmarlo desde el principio. Mirad, Señor Jesucristo, es verdad que no es un texto sobre el que predicamos mucho, ni quizás meditamos mucho, pero es igualmente inspirado que cualquier otro en la Biblia. Señor Jesucristo dijo, mirad, no os hagáis líos. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. Ya está. ¿Veis? Cuando el Evangelio de Jesucristo cala en el corazón de una persona, la obra del Espíritu Santo se hace real, eso produce, digamos, como una herencia anticipada, pues es verdad, la salvación de la condenación y del infierno, sí, pero produce mucho más en el vivir de la persona. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, está diciendo que algo ha sucedido en su vivir, no solo en su pensar. Cuando después en Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, ya habla de toda una serie de actitudes, de criterios ante la vida, está hablando de un vivir, no solo de un pensar. En ese sentido es que el apóstol Santiago dice que la fe, si no tiene frutos, no obras en el sentido que a veces le damos, ¿no? Pero que si la fe no tiene frutos, si la fe no se manifiesta en el vivir, pues está muerta. No tiene fe. No es la fe de la que se nos habla en el reino de Dios. Vamos a leer la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Unos versículos para pensar un poquito más en esto. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 11. El apóstol escribe a los creyentes y les dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Mira qué interesante. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? A ver, deme usted un resumen, porque en fin, no tengo mucho tiempo y mucha teología. No. A ver, ¿pero esto de qué va?
¿De qué va esto del Evangelio? Dice Juan, pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, y pone un ejemplo para que, en fin, no sea una cosa muy abstracta, ¿no? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es decir, si este sistema de valores, de actitudes, de vivir, no, hay un rechazo, porque nosotros sabemos, fijaos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos que algo ha hecho Dios en nosotros. No solo que creemos cosas que son verdad, sino que esas cosas que son verdad, pues el Espíritu de Dios ha producido algo en nuestra vida. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en este sentido espiritual, porque amamos a los hermanos. Dicho a la inversa, sigue Juan, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Por sus frutos los conoceréis. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y sigue, insiste. Es más, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es como si fuera un asesino. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y para hacerlo más práctico, continúa. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Conclusión. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una cosa es el Evangelio, otra cosa son los frutos del Evangelio. El Evangelio es el anuncio del perdón de Dios y de la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, del que participamos y nos beneficiamos por medio de la fe. Eso es el Evangelio. Los frutos del Evangelio tienen que ver con el efecto en la vida y en la manera en que vivimos y entendemos la vida. Pero no son dos elementos distintos que se complementan. Son las dos caras de la misma realidad. No se pueden separar. Y han de convivir en equilibrio. En otras confesiones cristianas, al final, el énfasis está en lo que uno hace, ¿no? Eso es desequilibrar la verdad. Pero si nosotros nos afirmamos prioritaria, cuando no exclusivamente, en lo que creemos y en la fe y en la gracia, pero no en los frutos del Evangelio en nuestra vida, igualmente, entonces vivimos desequilibradamente el Evangelio. Los frutos, el modo en que vivimos, por el poder del Espíritu, pero el modo en que vivimos acreditan la realidad del impacto del Evangelio en nuestra vida. Los frutos del Evangelio en nuestra vida testifican del modo en que ese Evangelio ha calado en el corazón. ¿Es así? Por sus frutos los conoceréis. Dejados de grandes metafísicas ni temas psicológicos profundos. El árbol bueno da buenos frutos. No será glorioso, no será perfecto, pero si es un manzano, peras dará poquitas. Básicamente serán manzanas. El versículo 23, en el texto que leíamos un poco más adelante, da un resumen muy gráfico de esto, ¿no? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Lo veis? Lo que creemos y lo que vivimos. Que creamos
en el Evangelio de la gracia que nos perdona y nos reconcilia con Dios, y que vivamos conforme a la verdad de ese Evangelio. Este es el mandamiento. Creer y vivir. Lo que sabemos y lo que hacemos. La verdad que nos alimenta y los frutos que esa verdad genera. Y en ese punto, Juan traduce todo esto en términos prácticos. Y lo traduce en términos de generosidad, que es la palabra a la que yo quisiera llevaros esta mañana. Ya sé que llevamos unos minutos, pero esta es la idea que yo quiero trasladaros esta mañana. El ejercicio de la generosidad como una manifestación del amor que es fruto del Evangelio que cala en nuestras vidas. Vivir generosamente y no narcisistamente. Esto dice el apóstol. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que Él puso su vida por nosotros. Esta es la verdad que creemos. Y continúa. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto creemos y esto hacemos. Así pensamos, así vivimos. Siempre esas dos caras de la misma realidad. Y volviendo al versículo 16, es muy interesante. En fin, nosotros no creemos en la magia de los números. Vamos, no deberíamos creer en la magia de los números. Pero mirad qué curioso. Si hay un texto esencial, reconocido, central en nuestra fe, sería Juan 3:16, el Evangelio, ¿no? Juan 3:16. Ahí está escrito, digamos, la esencia de lo que creemos, de las verdades que creemos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto creemos. Juan 3:16. Pero mira que es solo curioso, ¿vale? No hagamos de esto teología, pero eso dice Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, que es el texto que hemos leído, pues lo redondea. Entonces, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Interesante, ¿no? Curioso. Tampoco tiene más misterio, pero es esencial. Samuel Escobar, este hermano querido de todos, él llama a esta actitud de la que se nos enseña en la Escritura, él lo llama una mayordomía del afecto. Esta actitud de generosidad, esta actitud de descentrarse uno mismo para centrarse en los semejantes como fruto del Evangelio. Mayordomía del afecto. La mayordomía, este sentido de administración de lo que uno tiene, que aplicamos habitualmente al dinero, pero que ya sabéis que es un sentido integral, ¿no? La mayordomía de la salud, la mayordomía del tiempo, la mayordomía de nuestras capacidades, la mayordomía de nuestros bienes. La mayordomía del afecto, como fruto del Evangelio. Y es verdad, yo creo que en 16 años que he tenido el privilegio de servir en la iglesia, yo creo que solo una vez prediqué acerca del dinero, pero hoy voy a hablar un poquito del dinero, ¿vale? No os espantéis, ya hemos pasado la ofrenda, o sea, no tampoco mucho compromiso, pero sí, con mucha naturalidad, porque incluso cuando hablamos de dinero, en términos de reino de Dios, no es de dinero. Hablamos de afecto. Hablamos de expresiones de amor. Y un ejemplo notable de esa mayordomía del afecto, de la generosidad, de la renuncia a toda forma de narcisismo, de apertura al semejante como expresión del Evangelio que habita en nosotros, hay un ejemplo excelente que nos lo ofrecen los cristianos de la región de Macedonia. Y vamos a leer ese pasaje en el que el apóstol Pablo habla de ellos. Está en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8. Vamos a intentar
no tomar mucho tiempo, porque además me estoy quedando afónico. Gracias a Dios, dirán algunos. Con toda lógica yo lo entiendo, no os sintáis culpables de pensarlo. Pero mirad qué interesante, hablando de esta mayordomía del afecto, este sentido de generosidad, esta renuncia a esa concepción narcisista de la vida, volcada en el cuidado de uno mismo y de lo propio, para abrirla en base a lo vivido para con Dios, abrirla hacia los demás. Pablo escribe a los Corintios. Bueno, el contexto antes del texto, el trasfondo de este texto es una ofrenda que el apóstol Pablo está recogiendo mientras viaja a diferentes iglesias, diferentes regiones, para ayudar a los cristianos en Jerusalén que están pasando un tiempo de necesidad. Cuando escribe a los romanos, en la epístola dice que está recogiendo esto, dice textualmente, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ese propósito, mirad, ese propósito no es cualquier cosa. Está bien. Poner música así un poquito discotequera y lo arreglamos del todo. No es cualquier cosa. Cuando el apóstol está recogiendo esa ofrenda, no es porque sí. Años antes, libro de los Hechos, se produce el concilio de Jerusalén. ¿Recordáis? Hay un conflicto entre los cristianos de origen judío y los de origen gentil, no judío, y hay un conflicto acerca de qué cosas hay que mantener del antiguo pacto, de qué cosas se puede uno desprender, etcétera, etcétera. Y las conclusiones finales, la conclusión del concilio de Jerusalén, si leéis el libro de los Hechos, es, porque luego el apóstol Pablo lo explica, que se olvidaran, que los cristianos gentiles, no judíos, que se olvidaran de todas aquellas normas y legislaciones y tal del antiguo pacto, excepto, dice, cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. En el concilio de Jerusalén, dice los principales, y menciona a Santiago, a Pedro y a Juan, dice, nos dijeron que no iba con nosotros aquello de la circuncisión, pero solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y en base a esa situación de necesidad, pues el apóstol Pablo va recorriendo diferentes lugares recogiendo esta ofrenda. Y a los corintios, antes de llegar para recoger la ofrenda de ellos, capítulo 8, les habla del ejemplo de los cristianos de Macedonia. Y dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Macedonia, en la Macedonia de esa época, en el norte de Grecia, incluía iglesias que el apóstol había fundado en Filipos, en Tesalónica o en Berea. Y dice el texto que habían sufrido algún tipo de persecución, de prueba, pero que además eran profundamente pobres. Dicen los libros que era una región especialmente castigada por el Imperio de Roma, con tributos y con historias así, y además habían vivido guerras prácticamente de manera continua por la zona donde estaban, y entonces era una zona muy esquilmada, muy arruinada y de mucha pobreza, y además ellos habían sufrido también algún tipo de persecución. Y sin embargo, esa suma de tribulación y de pobreza produjeron una actitud de gran generosidad.
un anhelo sincero de ayudar a otros. Que lo hicieron, dice el texto, más allá de sus fuerzas, que por supuesto lo hicieron de manera voluntaria y que además lo vivían como un privilegio. El privilegio de dar. No voy a pedir ni un céntimo para la iglesia, no estoy en eso. Lo que intento trasladar es realmente qué impregna nuestro vivir. ¿El reino de Dios o el reino de Narciso? Ese sentido de generosidad dadivosa que procede de la presencia misma de Dios en nuestras vidas, o ese sentido narcisista que procura sobre todo el cuidado de sí, la seguridad de sí, la prosperidad de sí, que está volcado sobre uno mismo. ¿Qué es lo que predomina? Porque de mil maneras hemos visto y podíamos seguir viendo que si el reino de Dios se ha hecho presente en nuestra vida, aunque sea de una forma pálida, incompleta y todo eso, pero ahí se ha tenido que producir un cambio de perspectiva radical. Y el testimonio de estos cristianos de Macedonia, por eso resulta tan relevante. En su caso tiene que ver con el dinero. Yo creo que es un buen elemento sobre el que aplicarlo, porque al final el dinero es el elemento que nos permite después cuidarnos a nosotros mismos de mil maneras, ¿no? Así que sí, no hay por qué tener vergüenza de hablar acerca del criterio con el que manejamos el dinero. A la manera de Narciso o a la manera de estos cristianos de Macedonia, profundamente pobres y sin embargo con un corazón tremendamente generoso, desprendido. De manera que no solo daban, sino que daban más allá de sus posibilidades. Pero es que además lo vivían como un privilegio, el privilegio de dar. ¿Entendéis? Explicarle eso a un economista. El privilegio de dar y no de acumular, no de poseer, no de guardar. Y el apóstol Pablo toma el ejemplo de estos hermanos para inspirar a los hermanos de Corinto. Pero fijaos, versículo 7. Y por tanto, en base a este ejemplo, dice, de la misma manera que abundáis en fe, en palabra, en conocimiento de la Escritura, en ciencia y en vuestro amor, abundad también en esta gracia. Es decir, que ese evangelio que habéis recibido gratuitamente cale en vosotros y genere lo mismo que estas cosas a veces tan profundas y exquisitas de la piedad íntima y todo eso. Sí, muy bien. Y que además genere un corazón dadivoso para con todos los que están alrededor, en todos los planos de vuestra vida. Otra vez, sea el tiempo, el dinero, vuestras capacidades manuales, vuestras capacidades intelectuales, vuestra facilidad para los idiomas, los bienes materiales, sea lo que tenéis, invertirlo no al modo de Narciso, vuelto sobre uno mismo, expandirlo liberalmente, con liberalidad, con generosidad. Mirad qué interesante, porque aunque en el caso concreto del apóstol es un tema que tiene que ver, ahí sí, con dinero, es una ofrenda, pero no es asunto de dinero, nunca es asunto de dinero. Mejor dicho, si es algo decente, no es asunto de dinero. Cuando el centro de las cosas desde un púlpito sea el dinero, podéis escupir, porque eso es miserable. No es un asunto de dinero. De hecho, aunque se trata de una ofrenda, el apóstol Pablo no usa la palabra dinero en ningún momento. Fijaos, esto es muy interesante. En el versículo 4, refiriéndose a la ofrenda, habla de un servicio para los santos. No es dinero, es un servicio para los santos. Esto es lo que hay que entender. De esto se trata. Versículo 4, un servicio para los santos. Más adelante, en el versículo 24, dirá que es una prueba de amor.
Y en el capítulo 9, que sigue con el tema, en el primer versículo, habla de una ministración para los santos. Y no es una cuestión de, digamos, de solapar las cosas o de eufemismos para no hablar de lo que es dinero. No, es que no es dinero. No es esa la cuestión. Es una cuestión de muchísimo más calado. Los macedonios lo entendieron y por eso que vivían como un privilegio poder participar de ello, porque se trataba de una manifestación de amor, se trataba de ministrar a los hermanos, se trataba de servir a otros. Eso sí lo entendían. Siempre esta es la cuestión. No es cuestión de dinero, no es cuestión de porcentajes. A veces, pero es el 10%, pero con el 9,7 no vale y el 10,1 entonces me lo devuelven, ¿no? Porque me he equivocado, pues olvídalo. Lo que está en juego es otra cosa. Lo que está en juego es el modo en que el Evangelio cala de verdad en nuestra vida, no solo en términos primarios, sino impactando en nuestra manera de vivir. En la economía del reino de Dios, vuelvo a decir que ahora no tiene que ver con la iglesia, la ofrenda, pero en términos generales, en la economía del reino de Dios, dar es ganancia. Ya está. Y guardar es perder. La imagen del maná, recordáis, en el Antiguo Testamento es muy gráfico. Dios proveía cada día. Israel debía tomar cada mañana la porción necesaria para el día. Si tomaba más, ¿qué le pasaba? Se podría. ¿Que no? Porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de bienes, no es cuestión de acumular, es cuestión de confiar en el Dios que provee. Dice el apóstol Pablo que dijo Jesús, ¿recordáis? Es un texto que no recogen los evangelios, pero en el libro de los Hechos, Lucas recoge una expresión del apóstol Pablo que él atribuye al Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es evangelio. Es evangelio porque forma parte del carácter de Dios. Dios es un Dios dadivoso, es un Dios generoso. Sí, ahora Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que el Padre dio a su Hijo. El Hijo, dice Juan capítulo 5, el Hijo dio su vida y él dice, de mí mismo la pongo, nadie me la quita, es que yo la quiero dar. El Padre da al Hijo, el Hijo se da a sí mismo, el Espíritu Santo se nos da a nosotros y nos da sus dones. En el carácter de Dios hay un sentido permanente de generosidad. La generosidad, la dadivosidad, la gratuidad, eso está en el corazón de Dios. No es de extrañar, por eso dice el apóstol Juan también, no os extrañéis si se nos aborrece, porque es que los planteamientos a nuestro alrededor no tienen nada que ver con eso, es justo lo opuesto. Pero este es el principio vital. Entonces, en la medida que una persona se sabe agraciado por Dios, se sabe receptor de la generosidad ilimitada de Dios, del cuidado, de la provisión de Dios, lo cantamos, ¿no? Que se renueva cada mañana, de su misericordia, de su favor. Si eso cala, no solo si eso se cree, sino si eso impregna el corazón, entonces, claro que esa gracia que nos salva es una gracia que va transformando, transforma nuestra comprensión de las cosas y nuestra manera de entender la vida y la manera de vivirla. No es cuestión de dinero, ¿lo veis? No es cuestión, pero ¿cuánto hay que dar? No. Es algo mucho más profundo y que después se expresa en todos los planos de la vida. No tenemos tiempo para otros, lo necesitamos para nuestro propio cuidado. No tenemos capacidad para otros, nos hacen falta para nosotros mismos. No tenemos recursos para otros, siempre son insuficientes para nuestras propias necesidades. Ese es el reino de Narciso.
El apóstol Juan, en el texto que leíamos, en ese mismo contexto, ¿recordáis? Es en el texto a los Corintios del apóstol Pablo. Qué interesante también, porque nos habla de este corazón divino. Versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, la misma idea, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No corramos demasiado para espiritualizar este pasaje. Lo tenía todo y se despojó de todo. Eso lo encontramos en ese texto. No haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo, como es aquello, no tuvo que ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se entregó a la muerte. Y lo hizo, es decir, se empobreció hasta lo sumo, como manifestación de generosidad. Hay una actitud básica ante la vida que tiene que ver o bien con la generosidad y la apertura hacia afuera, o bien con el cuidado sui, que decían los latinos, el cuidado de uno mismo. Y el Evangelio del Reino es la reproducción del carácter de este Dios dadivoso. El propio apóstol en esta misma epístola llega a decir, no poseemos nada. Gracias. Esto debe ver en público a mí. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. No poseemos nada. Dice, esto es liberador. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Esto es subversivo. ¿No? Alguien siglos después dijo aquello de que solo se posee lo que se dona. Eso es un disparate, eso lo escucha Narciso y se tira de cabeza a la piscina otra vez, porque eso, ¿cómo se puede ir por la vida así? Solo se posee, solo es realmente tuyo lo que regalas. Pero eso realmente es lo que dice el Señor, es lo que ha hecho Él con nosotros. Y se resume en ese sentido de que es más bienaventurado, es mejor, produce mayor dicha. Hay algo inconmensurable que se produce en el interior de la persona cuando es capaz de ser desprendida, cuando puede ejercer la generosidad en cualquier plano, en cualquier aspecto de la vida. Hay algo ahí que es sublime, claro, tiene que ver con el reino de Dios. Difícil o imposible de entender fuera de ese contexto, pero que es verdad. La generosidad, nosotros lo llamamos gracia, pero la raíz de la palabra es la misma. Gracia, gratuidad, gratuito. Todo eso está en el carácter de Dios, empapa el Evangelio y es el fruto más propio también del Evangelio. La motivación solo puede ser una, que es, efectivamente, la comprensión del Evangelio. No es, la motivación no puede ser el deber, no puede ser el temor, la coacción, eso es terrible. O el engaño, eso ya es delito. Y a veces, en el contexto cristiano, ¿cómo no vamos a decirlo? A veces se da y hay que denunciarlo. Es repugnante. Pero porque la única motivación genuina es ese corazón cautivado y transformado por el impacto
de la generosidad de Dios recibida. Y ante la conciencia, o sea, la claridad de ser así agraciado, por más que todo en nuestra vida sea imperfecto, pero hay algo que se remueve y algo que se va volviendo del revés, porque tiende a reproducir el carácter de aquel que así nos ha tratado a nosotros. Por eso no es cuestión de cuotas. En el capítulo 9, porque Pablo habla de este tema a los Corintios en los capítulos 8 y 9. En el capítulo 9 encontramos ese texto que a veces citamos cuando llega el tiempo de las ofrendas, pero que tiene un sentido muchísimo mayor. Y dice que si hemos de dar, que demos no con tristeza, eso es el que, en fin, sea una aportación en metálico o un favor que te hace llevándote en coche y tal, pero vamos, tú le ves que lo está haciendo y se le caen dos lágrimas así, porque es que le está doliendo el corazón en lo más profundo, ¿no? No, con tristeza no, chico, déjalo, no, hombre, que no. No con tristeza, dice el apóstol, ni por necesidad, porque es una obligación, que estamos aquí. No. Que no sea así, porque no es cuestión de dinero, es otra cosa. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, como los macedonios, el privilegio de dar. Espíritu gozoso, ¿no? Si no es así, no, es verdad, no deberíamos hacerlo. O sea lo que sea, ¿no? Sea una aportación económica a un necesitado, sea un favor a alguien, sea, bueno, venga, va, no lo hagáis. Atenta contra el espíritu del Evangelio. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si lo hiciese, pero no tengo amor, y oiga, pues a los pobres les ha venido fenomenal. Bueno, sí. Pero en términos de reino de Dios, de nada me sirve. No es cuestión de dinero. Es cuestión de apertura, de generosidad. Déjame terminar con una referencia a estas prácticas que nos son familiares, ¿no? Por la enseñanza del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, a propósito del dinero, no solo, pero bueno, sobre todo, nos habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias. A veces pensamos que eso era una ley, que bueno, la gente... No, eso era mucho más que la ley. De hecho, había más cosas. Ni es el momento, ni es tiempo para eso, pero en algún momento me gustaría compartir acerca de la ley del año sabático o del año del jubileo, cargado de elementos ahí, no solo económicos, sino éticos y morales sobre eso, ¿no? Porque fundamentalmente el diezmo, las primicias, las ofrendas, eran sobre todo una invitación, no una ley que había que hacer porque había que hacer, era una exhortación a la generosidad y a liberarse de la dependencia de los bienes, confiados en la provisión de Dios. Mirad, si podemos avanzar en esta dirección, seremos cada vez más libres. La mejor manera de romper con el poder del dinero es la generosidad. Fiados en la provisión de Dios. Dicen que una virtud social que aportó el protestantismo desde el siglo XVI era la virtud del ahorro. Cuidadito. El ahorro siempre será mejor que el despilfarro, ¿vale? ¿Pero qué es el ahorro? Una forma de seguridad. Es por eso que ahorramos, para estar seguros. Pero nuestra seguridad no está en la provisión de Dios.
Así que incluso estos conceptos que suenan tan bien, como el dinero tiene esta dimensión espiritual tan peligrosa, atrapa de muchas maneras. Ahorra si tienes que ahorrar, pero no fijes tu seguridad en el ahorro, está en el Señor. Y eso es lo que las prácticas del diezmo, de las ofrendas o las primicias trasladaban a Israel, que podían ser generosos porque Dios iba a responder por ellos. En nuestro caso, es verdad, no son ley en el mismo sentido que lo fue para Israel, pero a mí me gusta recordar las palabras del Señor Jesús, cuando dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que a mí me parece que estos criterios del Antiguo Testamento son referentes mínimos para educarnos en la generosidad. Para empezar. Para empezar. Y a partir de ahí hablamos. Y no iremos al infierno, creo, ¿no? No iremos al infierno si no damos el diezmo. Pero no, porque no es cuestión de dinero. Pero es cuestión de corazón. Me dice, pues sí, ¿qué menos? De apartar, sea mucho, sea poco, de apartar el diezmo. Es una señal de confianza en Dios. El diezmo de los ingresos mensuales, ¿vale? No de lo que queda después de todos los pagos fijos. Entonces ya no es el diezmo, ¿vale? Vamos a jugar limpio. ¿Y qué tal? Esto no está en la Biblia, ¿vale? ¿Qué tal otro diezmo para ofrendas? Para este hermano que lo necesita, para aquel terremoto en no sé dónde, para aquel de no sé qué, ¿no? Ofrendar las primicias es algo muy bonito. Las primicias, ya sabéis, en el contexto de la antigüedad, en una sociedad agraria sobre todo, pues los primeros frutos, eso se entregaba a Dios. Era un símbolo también de confianza. ¿Recordáis el Salmo? Dice Dios, dice, yo tuviera necesidad, te lo pediría a ti. Pero si no es cuestión de... No es eso. Yo todavía recuerdo, cuando empezamos con toda la movida del nuevo templo y del dinero y todo eso, una hermana que la familia está en una situación bastante delicada económicamente, había estado en el paro por mucho tiempo, por fin encontró trabajo, empezó a trabajar y un día vino con su primer sueldo, las primicias, para apoyar el proyecto de la construcción. Está aquí presente. No es una ley, no, ¿entendéis? Es algo más profundo y Dios tiene que darnos este corazón generoso. No para con la iglesia, ¿vale? No es eso, sino como una disposición general de nuestra vida delante del Señor. No buscamos con esto el favor de Dios, de yo doy, pues entonces Dios me corresponde y me prospera. Eso es infame. Ni buscamos influencia humana tampoco, ¿no? Entonces yo aporto mi tiempo, pero a cambio, claro, las cosas, oye, que para eso he puesto yo mi tiempo, como yo digo, no es eso. Eso no es generosidad, eso es una inversión. Bueno, pues que te den tus resultados, ¿no? De manera desprendida. Y si fuera posible, en esta generación de las redes, donde uno dice, hoy me he levantado, he ido al baño y ha ido todo bien, y lo pone ahí en Instagram, pero que no con fotos, pero bueno, en Facebook, en no sé qué, pues de manera anónima. ¿Cómo? No sé, habrá que quitar eso de la Biblia, porque claro, eso de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ahora, con el Facebook y Twitter y compañía, ¿qué hacemos? Pero, en fin, espero haber sido capaz de transmitir lo que quería volcar aquí, ¿no? Convertirnos más y más en una comunidad desprendida, generosa, en personas que a lo largo de la semana, allá donde Dios nos pone nuestro trabajo, en clase, en no sé qué, somos testimonio del reino de Dios, no del reino de Narciso. Pero no para buscar notoriedad ni aplausos, sino porque no podemos hacer otra cosa. Es que Dios nos trata así. Y entonces ahí estamos, nos ofrecemos
como los cristianos de Macedonia, lo que tienen, e incluso antes que eso, lo que son. Y vamos por la vida testificando del reino de Dios en términos de generosidad. Aquí está. No puedo hacer otra cosa, porque a mí Dios me trata de esta manera. Y uno mira lo que tiene, Dios mío, tantas capacidades. A veces es lo económico, pero no solo. Hay gente tan brillante aquí intelectualmente. En términos manuales, o por la edad, o por la experiencia, o por la facilidad de palabra, o por la facilidad para conectar con las personas. Dios mío, tantísimas capacidades, todos esos talentos. ¿Recordáis las parábolas de los talentos? Que no están hechos para guardar y acumular. Eso lo hace Narciso. Pero que no, están hechos para ponerlos a rodar y para extenderlos. Porque somos testimonio del reino de Dios. Eso es también dar testimonio del reino de Dios. Librarnos de esa sombra narcisista que nos persigue y como los hermanos de Macedonia, ¿recordáis? Darnos primeramente al Señor y en su nombre darnos a los demás. Y ser felices. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, el Señor nos ayudará. Bien, Carmen.